María, bienvenida. Hola Raquel. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame, María, el virus del papiloma, hablamos del virus del papiloma como si fuese uno, pero hay muchísimos serotipos que vendrían a ser como primos hermanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos serotipos hay del virus del papiloma? El virus del papiloma, en realidad, existe desde que existe el hombre. Hay más de 100, más de 200 tipos, pero hay determinados tipos que, digamos, colonizan la zona genital. Y dentro de esos hay 14 que son los que más nos interesan porque son los que pueden llegar a producir una enfermedad maligna en el cuello del útero. Estos son los que llamamos oncogénicos. Eso es. ¿Y son los mismos que los que producen verrugas en la parte externa? Esos también son virus del papiloma que tienen trofismo por la zona anogenital, pero sin embargo suelen ser producidos por virus de bajo riesgo. De hecho, el 6 y el 11 son los que producen en el 90% de los casos las verrugas genitales. Me gusta que hayas introducido este concepto de eliminar, porque la mayor parte de personas que se infecten por el virus del papiloma van a ser capaces de aclarar o de eliminar espontáneamente. Eso es. La mayor parte de la gente inmunocompetente, vamos, el 90%, cuando se infecta por el virus del papiloma, luego es capaz con sus propias defensas de aclararlo. Las personas inmunocompetentes que decías, es decir, aquellas que no tienen problemas a nivel de sistema inmune, ¿cuánto tiempo van a tardar de media en eliminar el virus espontáneamente? Pues es variable, pero hay algunos, sobre todo los que tienen más alto poder oncogénico, como el 16 y el 18, que pueden tardar hasta 2 años en eliminar el virus. Y luego a veces no se consigue eliminar nunca. Porque, María, infección no es lo mismo que lesión citológica, que lesión en el Papa Nicolau cuando las mujeres van a hacerse la revisión, ¿verdad? Explícame un poquito esta diferencia, porque yo me doy cuenta en las pacientes que veo en la consulta que muchas veces no son conscientes de cuál es la prueba que les han realizado, o no lo saben, o no conocen esta diferencia entre lo que es anatomopatológico, lo que responde a una citología, y lo que es más de microbiología, es decir, una infección. Explícame en tus palabras y con todo tu conocimiento cuál es la diferencia entre esas dos terminologías. El virus del papiloma puede producir lesiones. Entonces, el que detectemos la presencia del virus no significa necesariamente que haya una lesión. Antes, cuando no se sabía que el cáncer de cuello de útero se producía por el virus del papiloma, se descubrieron las citologías. Se hacía un pequeño raspado de la superficie del cuello del útero de la mujer y se veía si en las células había lesión o no. Ahora, desde que se sabe que el virus del papiloma es el que produce casi el 100% de los cánceres de cuello, resulta más eficiente a partir de los 30 a 35 años hacer directamente ese raspado o parecido, pero para determinar el virus del papiloma. Y una vez que lo tenemos determinado, las mujeres que son positivas son las que tienen que pasar a ser estudiadas para ver si tienen lesión o no, porque efectivamente una cosa no es lo mismo que la otra. Podemos tener una infección que nos dé primero una lesión de bajo grado, que eso la gran mayoría de las pacientes la va a eliminar. Las que no eliminan y persiste la infección pueden llegar a tener una lesión de alto grado, que aunque todavía hay probabilidades de que la pueda eliminar, ya sí que a partir de los 25 años es mejor, se recomienda tratarla, y ya al final del escalafón estaría el cáncer de cuello. Pero esto realmente ocurre en mujeres que no se han realizado las pruebas de cribado convenientemente. ¿Cuáles son las actitudes o los tratamientos que podemos plantear a una mujer con una lesión de bajo grado para maximizar esa posibilidad de aclarar el virus de forma espontánea? Pues en primer lugar se ha visto que hay un cofactor muy importante que es el tabaco. Las mujeres fumadoras eliminan peor el virus, eso está ampliamente demostrado. Otras prácticas que nos podrían venir bien en la utilización del preservativo. Es cierto que el preservativo no nos va a garantizar 100% ni que no nos vamos a contagiar, ni que vamos a eliminar el virus completamente si nos infectamos, pero sí que es aconsejable. ¿Por qué? Porque este tipo de infección se produce por contacto de mucosas, genital-genital, oral-genital, anal-genital. Entonces, el preservativo no cubre toda la zona. Por lo tanto, no va a ser 100% efectivo, pero en aquellas prácticas sexuales que se pueda utilizar el preservativo,
es aconsejable. Eso es otro factor que puede ayudar bastante. Tener hábitos de vida sanos, también. Dieta, deporte. Efectivamente, eso también va a ayudar a tener un sistema inmunitario mejor. Y hay tratamientos, recientemente ha salido el Papilocare, que es una combinación de elementos naturales, de plantas. En concreto, el principio activo principal es un principio activo que se viene utilizando hace miles de años, está derivado de la micoterapia, del tratamiento con hongos, que lo que hace también es potenciar el sistema inmune de la mujer para eliminar ese virus. Y en cuarto lugar, a lo mejor, te lanzo la pregunta, en referencia a la vacuna, aquellas mujeres que tienen una lesión de bajo grado y no están vacunadas contra el virus del papiloma, ¿deberían hacerlo? Sí, la vacunación siempre va a venir bien y además en cualquier momento, porque las pacientes sí que lo preguntan mucho, si ya estoy infectada pero me puedo vacunar, ¿es contraproducente? No, no es contraproducente porque la vacuna no contiene el virus, con lo cual lo único que estás haciendo cuando te vacunas es que estás produciendo anticuerpos contra los tipos que cubre la vacuna. Entonces, en el momento en el que tú consigas, por ejemplo, eliminar una infección por uno de los tipos que cubre la vacuna, si no has hecho suficientes anticuerpos con tu inmunidad natural, por lo menos con la vacuna consigues tener un nivel más alto de anticuerpos. Cuéntame un poquito cómo es la relación del virus con la edad. Bueno, en realidad la infección por el virus del papiloma es más prevalente en las mujeres jóvenes, principalmente porque suelen tener más relaciones sexuales y con más personas. Entonces, eso es principalmente lo que hace que el virus sea más frecuente y más prevalente ahí. Sin embargo, en mujeres jóvenes la inmunidad también es mejor y lo eliminan mejor. En mujeres mayores cuesta un poquito más eliminar la infección, e incluso mujeres mayores que llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, se hacen una prueba, les sale positivo y dicen, ¿y esto cómo es posible? Y eso suele venir de que pueden tener una latencia. El virus, la infección por el virus pudo ser hace años, se quedó ahí como dormido y una vez que bajan las defensas naturales con la edad, pues vuelve otra vez a proliferar y entonces se detecta. Porque María, ¿cuánto tiempo pasa aproximadamente desde que una mujer o un hombre se infecta hasta que podamos detectar lesiones que realmente ya son graves? ¿Cuál es el tiempo que necesita el virus para crear lesiones en nuestro organismo? Pueden pasar muchos años, o sea, para tener una lesión, un cáncer, tienen que pasar probablemente de media unos 15 años. Y el tiempo de latencia, porque eso tú sabes bien que te dedicas todos los días a este tema, el diagnóstico del virus del papiloma genera muchas veces conflictos importantes a nivel de pareja, para aquellas personas que tienen pareja estable, en el sentido de esto de dónde ha salido, quién ha contagiado a quién. ¿Cuál es el tiempo de latencia que puede tener el virus del papiloma? El virus del papiloma puede tener una latencia de años, prácticamente de toda la vida, es decir, puede quedarse ahí dormido cuando una mujer tiene 25 años y aparecer a los 50, 55. Por eso esa información tiene que ser muy clara y hay que ser muy, muy cauto, porque efectivamente se puede provocar un conflicto familiar y la posibilidad de que no sea una nueva infección, sino que sea una latencia, es posible. Háblame un poquito, María, de los condilomas, que son esas verrugas que produce la infección por el virus del papiloma, a nivel cutáneo o a nivel de las mucosas. Háblame un poquito de cómo prevenimos y aquellas personas que están infectadas o que tienen condilomas visibles en aquel momento, cómo deben gestionar su vida sexual. Los condilomas, como ya hemos comentado, se producen por virus del papiloma de bajo riesgo y pueden aparecer en cualquier área de la zona anogenital principalmente. Entonces, es preferible cuando salen tratarlos, pues porque son molestos, pero realmente no son peligrosos. No, como hemos dicho, no es una infección de alto riesgo, no nos tenemos que alarmar en cuanto a tengo algo grave, pero bueno, sí que es molesto y entonces pues podemos ayudar a eliminarlos con distintos tratamientos, bien quirúrgicos, bien médicos o incluso con crioterapia, con frío. El virus del papiloma, ya que me lo mencionas, porque es una inquietud que expresan las pacientes, ¿tiene alguna relación con la infertilidad posterior? A día de hoy, que se sepa, no hay relación entre la capacidad reproductiva de las personas, ni hombres ni mujeres, y la infección por el virus del papiloma.
Y en el caso de una mujer infectada que esté embarazada, el mecanismo, la vía de parto puede ser la misma. Sí, puede ser la misma. Incluso si tiene una lesión de alto grado, que a partir de los 25 años sí se aconseja operar, no hace falta operarla, se le hace un seguimiento un poquito más cercano, un seguimiento trimestral, y ya cuando finaliza el embarazo se vuelve a reevaluar el grado de lesión y si es necesario se la trata. Cuando dices operar, María, ¿estamos hablando de la conización? Sí, sí. Explícame un poquito qué es una conización. Una conización se llama así porque precisamente lo que se extrae es una pequeña pieza que es un trocito del cuello del útero con forma de cono. Se suele hacer con un bisturí eléctrico que tiene forma de asa y es un procedimiento muy sencillo que muchas veces se puede realizar en una consulta sin necesidad de ingreso, con un poco de anestesia local, viendo la lesión directamente con el colposcopio, que es una especie de microscopio, se extirpa la lesión, se coagula un poco y la mujer se puede ir a su casa. Sin ingreso. Sin ingreso. ¿Y qué hay de la capacidad reproductiva de estas pacientes una vez has manipulado ligeramente con esa conización el cuello uterino? Existe un potencial riesgo, pero que suele ser mínimo, porque además se individualiza en función del tamaño de la lesión y de la edad de la paciente, un riesgo de que el cuello del útero se acorte un poco. El cuello del útero, ¿para qué sirve en caso de embarazo? Para cerrar y para que no se produzca un parto prematuro. Si realizásemos una intervención un poco agresiva, más agresiva, quitásemos más de lo necesario, quizás esa paciente podría acabar desarrollando una incompetencia cervical que se llama y poder tener una amenaza de parto prematuro. Por eso también hay que ser muy cauto a la hora de hacer una cirugía. Háblame, María, de la posibilidad de reinfección. Cuando a una mujer se le ha diagnosticado el virus del papiloma, se han hecho seguimientos, se ha aclarado finalmente, o utilizando el tratamiento médico o porque se ha sometido a una conización, ¿tiene posibilidades de reinfectarse? Sí es posible. Cuando una mujer se infecta por el virus del papiloma y consigue eliminarlo, puede producir cierto nivel de anticuerpos, pero a veces no es suficiente para detener una segunda infección por el virus. A veces, María, los profesionales no somos conscientes del impacto tan grande que tiene nuestra información en la vida de las pacientes. Y en el caso de lesiones de bajo grado o de infección por el virus del papiloma sin ningún tipo de lesión, esa espera, ese wait and see que le llamamos de 6 meses puede ser muy, muy angustiante. En ese sentido, el hecho de poder hacer algo de forma activa, cambiar la dieta, evitar tóxicos y también utilizar el gel, el tratamiento, ¿no te parece que puede reducir mucho la angustia de esa espera? Sí, yo creo que sí. El salir por lo menos con la sensación de que pueden hacer algo, que no solamente esperar, yo creo que eso las ayuda mucho. Y el poder aplicarse un tratamiento de forma activa, yo creo que más. Y además, incluso yo creo que las involucra un poco más en su curación y las puede ayudar para mejorar otra serie de hábitos de vida. Sí, efectivamente. María, ¿hablamos de infección persistente cuando dura más allá de 2 años? Sí, normalmente ese es el tiempo que se considera persistente, efectivamente. ¿Qué le recomendamos a una paciente que tiene infección persistente? ¿Debe operarse, no debe operarse? ¿Continuamos controles? Porque es una situación también muy angustiante para ellas. Sí, en esas pacientes hay que transmitirles la seguridad de que mientras sigan haciéndose controles periódicos por nosotros, si esa infección produce una lesión, esa lesión no va de repente a convertirse en nada malo. Entonces, simplemente cuando tienen una infección persistente, pero no hay lesión, se les hace seguimiento. Cuando tienen una infección persistente, pero una lesión de bajo grado, si es de más de 2 años, entonces sí que nos empezamos a plantear el hacer una pequeña cirugía, una conización o incluso una vaporización con láser. Y si en este seguimiento avanzamos un alto grado, pues las vamos a tratar. Pero en ningún momento el tener el virus ahí de repente les va a producir ninguna lesión potencialmente maligna. María, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y poner luz a tantos problemas y tantas cuestiones que suscita la infección por el virus del papiloma. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel.